Doctor, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. Doctor Manuel, el pase adelante, por favor. Gracias, estimado Henry. Saludos a todos, amigos míos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la clase y vamos a entrar o vamos a seguir con procedimiento de selección, porque ya estábamos en ese tema, ¿cierto? Si hay alguna consulta, algo que quieran preguntar, comentar, con confianza, por favor, ya saben. La idea es tener claridad sobre estos temas, ¿no? Y poder compartir casuísticas si es que la tienen, por supuesto, con confianza. Bien, estábamos en selección, habíamos visto este tema de los flujos, ¿cierto? También de las consultas, observaciones. Acá creo que era el tema. Acá. Quizás aquí, miren, en consultas y observaciones. Bueno, ya estábamos avanzando todo este flujo, ¿cierto? Es decir, habíamos visto el tema del cuadro de topes, el tema de contrataciones bajo procesos no competitivos, los flujos de procesos, pero general, los que están en la norma, los grandazos, es decir, todo el detalle, pero que no están vigentes en su mayoría. Solamente lo que está en blanco está vigente. Y además ya está hablado acá, ¿no? En el cuadro de topes. Ya lo habíamos comentado eso. Después los tipos de procedimiento de selección y cómo en el artículo 93 al 95 se detalla información súper relevante de cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Entonces es importante, es vital tener claridad sobre esto. Después el flujo general del procedimiento de selección competitivo, ¿no? Que hay que considerar, ¿no? Que en verdad no cambia en comparación con la norma anterior en grueso, pero si entramos al detalle, sí cambia, ¿no? Y por eso hemos estado hablando, por ejemplo, el tema del registro de participantes. Obviamente sigue habiendo registro de participantes, pero en su detalle ya sabemos que ha cambiado, porque ahora hay tres tipos de registro de participantes. En el número 3 consultas y observaciones a las bases. Eso también existía en la norma anterior y también existe ahora. Pero ahora, dentro de la nueva normativa, cambia el procedimiento. ¿Por qué? Porque los proveedores pueden hacer consultas y observaciones a las bases y el comité o el oficial de compra o el jurado, dependiendo de quién es el que esté conduciendo el procedimiento de selección, ¿no? Según el cuadro que hemos visto. ¿Qué puede hacer? Puede revisar las consultas y observaciones, puede revisar todas ellas y, de ser el caso, tomar la decisión de hacer una modificación al requerimiento. Y si hace una propuesta de modificación, o sea, ya lo modifica, pero es una propuesta, se lo manda al área usuaria para que el área usuaria le dé la no objeción. ¿Por qué? Porque si esas consultas y observaciones que están generando que el evaluador haga una propuesta de modificación del requerimiento, está modificando el requerimiento. Pero como no es su responsabilidad, no es su competencia, la norma dice que lo tiene que mandar sí o sí al área usuaria para que el área usuaria esté conforme o no conforme con esa modificación. Y ahí viene algo extraño, ¿no? De la nueva normativa. El que lo lea rápido, ¿cierto? Dirá, es muy lógico, es muy entendible, los amigos del MEF son a uno, todo ok. Pero los que ya saben este tema en la práctica, ¿cierto? Esto es una vergüenza, pues, ¿no? Lo que han hecho. Es delicado, por decirlo menos. ¿Por qué? Miren esto. Si como resultado de una consulta y observación corresponde precisar o ajustar el requerimiento, el oficial de compra, el comité o la DEC, en coordinación con el jurado, si es que el jurado es el que es el evaluador, realiza la propuesta de modificación que corresponda y solicita al área usuaria la no objeción. Y alguno dirá, es lógico, pues Manuel. Sí, hasta ahí normal. Es más, es muy normal que sea así, ¿cierto? ¿El problema cuál es? Que te dice la nueva norma ahora esto. En caso el área usuaria objete la modificación del requerimiento de manera sustentada, indicando que ésta no satisface la necesidad, los evaluadores pueden optar por modificar el requerimiento conforme lo solicitado por el área usuaria. Esta redacción, además de ser una pésima redacción, ¿no? Pésima, pésima. Falta de técnica legislativa hasta decir basta, ¿no?
¿Por qué? Porque te dice, en caso el área usuaria objete la modificación, significa que no está de acuerdo con la modificación, pues, con la propuesta de modificación de los evaluadores. No está de acuerdo. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Qué pasa en esos supuestos? Los evaluadores pueden optar por modificar. ¿Qué cosa? ¿Qué van a modificar si no están si el área usuaria no está de acuerdo? Tonto, ¿no? Súper pésima la reacción. Pero ya sabes cuál es la secuencia, ¿no? Si tú eres el evaluador y yo soy el área usuaria, tú, a través de una consulta de observación que revisas, dices, voy a modificar el requerimiento. Me lo pasas a mí, que soy el área usuaria, y me pides, tú que eres el evaluador, me pides la no objeción. Yo reviso esa propuesta de modificación como área usuaria y digo, no, no estoy de acuerdo, no te voy a dar la no objeción. No quiero. Se mantiene lo que yo quiero como área usuaria, lo inicial. Si eso es así, el supuesto que te pone acá la norma es, los evaluadores, ustedes, pueden optar por modificar el requerimiento conforme a lo solicitado por el área usuaria. Pero yo no he solicitado nada. Te he dicho que no estoy de acuerdo con tu modificación, por tanto se mantiene lo que he pedido desde el inicio. Entonces, ¿qué vas a modificar? Bueno, ya, pero bueno, se supone que la norma o los amigos del MEF han querido decir, ¿no? Interpretando, ¿no? Que si los evaluadores le dan la propuesta de modificación al área usuaria para la no objeción, el área usuaria recibe y dice, no, no modifiques, se mantiene con lo que yo quiero inicialmente. En ese supuesto, ¿qué deben hacer los evaluadores? Seguir con el requerimiento inicial. Eso es lo que probablemente han querido decir, pero lo han dicho pésimo, pues, ¿no? Pero eso no es lo más delicado, porque eso simplemente es un tema de no saber escribir, no saben escribir, ¿no? No saben redactar. Pero donde está mal el tema es esto, o lo peligroso es esto de acá. Te dice, o devolver el expediente de contratación a la DEC, a logística, a la dependencia encargada de las contrataciones, a logística, a fin de que se evalúe la nulidad del procedimiento de selección. Alucinante. ¿Por qué? Porque teóricamente, legalmente, tú puedes decir, es lógico y está bien. Porque, por ejemplo, ¿no? Alguien podría pensar de esta manera. Otra vez las suspicacias, la mente media podrida que puede haber por ahí, ¿no? Puede decir esto. Lo que pasa es que si yo soy, ustedes son los evaluadores y han hecho una propuesta de modificación del requerimiento y el área usuaria no quiere modificarlo y dice, no, se mantiene con lo que yo pedí inicialmente. Los evaluadores analizan esa negativa del área usuaria y pueden, dos opciones. Una, hacen lo que el área usuaria quiere, que es se mantenga lo que pidieron inicialmente, o lo mandan a logística para que evalúe la nulidad. ¿Por qué? Porque se pone en un supuesto donde los evaluadores dicen, acá hay gato encerrado. El área usuaria no quiere modificarlo. Entonces algo quiere ocultar. De repente está direccionando la contratación. De repente ya tiene su favorito. De repente hay algo por ahí. De repente, y ya nos empezamos a ver brujas por todo lado, ¿cierto? Nos volvemos ante Inquisición. Y un órgano de control más por ahí, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Tú dices, pero es lógico, Manuel, porque es un tema de control, de autocontrol, de controlarse las áreas, las dependencias, las instancias, y eso es súper importante. El control es fundamental, no hay duda de eso. Pero no un control tonto como este, pues. ¿Por qué? Porque en la práctica, ¿qué va a suceder? ¿No? En la práctica va a suceder que si los evaluadores hacen la modificación y se lo mandan al área usuaria y el área usuaria no acepta, se lo van a mandar a logístico para que evalúe la nulidad. ¿Por qué? Porque van a pensar de esta manera y van a decir lo siguiente, si no lo mando a logística para que evalúe la nulidad y más bien sigo con lo que el área usuaria puso desde el inicio, si algo sucede en el procedimiento de selección como una apelación, y peor si en la apelación se declara la nulidad por el tribunal, o si después se encuentra algún vicio de nulidad, me van a decir que yo estoy coludido como evaluador. Y después yo no quiero que me denuncien administrativa ni penalmente. Entonces, mejor que lo mando a logística sí o sí, que evalúe la nulidad. Ahí hay un primer supuesto, ¿cierto? Muy posible en la práctica, pero no queda ahí, sino que, ¿qué más viene? Viene en cadena la cosa esta que han hecho, ¿no? El logístico cuando reciba esto, igual dirá, a ver,
Sí, yo soy gestión, yo soy de logística, ¿no? Quiero que las cosas salgan adelante, quiero cumplir finalidades públicas y obviamente todos los funcionarios y servidores públicos han sido contratados para eso, ¿no? Para gestionar, para tomar decisiones, para cumplir finalidades públicas. Queda claro, ¿no? Pero el logístico, ¿qué va a pensar? Va a decir, sí, sí, yo soy gestión, qué corazón, todo lo que tú quieras. Pero si el evaluador ya me lo pasó para evaluar la nulidad, yo diré que no. Si digo que no y algo sucede, también me van a meter en la colada y van a pensar que yo estoy coludido. Mira, no ha pasado nada, no hay nada, están viendo puros fantasmas. Pero ¿qué sucede en estos casos? El fantasma es el que pone la pauta en el Estado, el miedo. Sí, los trabajadores en el Estado, ustedes saben, en su mayoría trabajan al miedo, sobre todo en compra pública. ¿Hago o no hago? Mejor no hago porque si no me denuncian. Y esto va a suceder. Entonces, ¿qué va a hacer el logístico? Va a recomendar la nulidad. Haya o no haya aviso de nulidad, ¿cierto? Porque para jalar el tema de la nulidad, expertos un montón, ¿no? Entonces, eso va a suceder. En la práctica, entonces, ¿qué implica esto? Que la norma ha establecido un procedimiento para que dentro de la misma entidad los funcionarios y servidores públicos se metan cabe, se hagan cacería de bruja, se metan cuchillo por atrás, siempre trabajando al tema, ¿cierto? No, pero no debes pensar así, pues Manuel, porque lo que se busca más bien es que evitemos cosas irregulares, que perfeccionemos el contrato. Sí, pues, pero no así, amigo mío. Lo que debió haberse hecho es, entonces, bueno, ya, está hecho. Recomendación. ¿Cuál es la recomendación aquí? La recomendación es coordinen, coordinen. Es decir, si los evaluadores tienen esa posibilidad de modificar porque la tienen, el requerimiento, porque lo han analizado objetivamente, técnicamente, legalmente. O sea, no es porque les parece, porque creen, porque su corazoncito latió, porque tienen un déjà vu, porque lo han soñado, porque alguien les contó, ¿no? El pajarito por ahí, el chismoso, sí, que hay algo por aquí, o el proveedor que sabe que no llegó y no va a poder presentar, sí, ese le habló y él está como loco queriendo bajarse el proceso, ¿no? Sino porque técnica, legalmente, corresponde. ¿Qué debe hacer? Reunirse, pues. Oye, hay una propuesta de modificación, área usuaria, esto es lo que estaría proponiendo. ¿Ok? Para no estar mandando memos por las puras y no estar ahí empapelándonos todos nosotros. Un tema de coordinación. Con eso no quiere decir que el evaluador se supedite a lo que diga el área usuaria, sino que conversen, po. Lo que en papeles les pide, conversenlo en persona. Esa es gestión. ¿Para qué? Para que finalmente tengan una posición. ¿Por qué? Porque es la posición de la entidad, no la posición del evaluador, no la posición de logística, no la posición del área usuaria. Y en todo caso, el que tiene la última palabra acá, ¿quién es? El área usuaria, pues, porque es su competencia. Pero ¿qué estamos queriendo hacer? Minar su competencia, cuestionar su competencia, abrir, ¿no? Flancos ahí para que minen esa competencia. Y eso es peligrosísimo en la práctica. ¿Ya? En teoría esto tú lo lees y suena maravilloso, ¿no? Pero es porque no conocen lo que sucede en las instituciones públicas en la práctica, que hay que cuidar, ¿no? Y qué mejor todavía si hacemos de vía diligencia, reuniéndonos, escuchando de primera mano que el área usuaria simplemente está siendo terca, que simplemente algo quiere ocultar, y con más razón ahí sí formalizarás, pero has agotado ese tema de coordinación. Porque si no, estamos pensando que dentro de nuestra misma entidad, ¿cierto? Todos nos tenemos que mirar con sospecha, todos. Y no sé si eso es, a quién le cabe en la cabeza que esa es una gestión saludable, ¿no? Entonces, esto es, creo yo, muy algo delicado, pero ya se debería gestionarse dentro del marco normativo, con mucha transparencia, por supuesto, para viabilizar lo mejor para la institución. Pero no para la institución, sino para la sociedad. Porque recuerden que todo esto tiene que ver con un flujo de proceso de selección para alcanzar la mayor competencia y concurrencia del procedimiento de selección. Ok, esto es sobre el tema de consultas. Los plazos mínimos para presentar ofertas. ¿La regla aquí cuál es?
La regla aquí, ¿qué cosa es? Bueno, hay plazos mínimos desde la integración de las bases a la presentación de propuesta. ¿Por qué? Porque la idea es que si la lógica en el procedimiento de selección es encontrar al mejor proveedor técnica y económicamente en un escenario de competencia, tengo que darle holgura de tiempo suficiente para que haga su propuesta, para que la formule, para que la elabore y para que la presente bien. ¿Por qué? Porque el quid del asunto en el procedimiento es encontrar al mejor proveedor. Pero si yo le voy a poner plazos muy cortitos, va a hacer cualquier tontería por presentar, va a presentar cualquier cosa y finalmente no va a cumplir, ¿cierto? Entonces, ¿qué te dicen en los procedimientos sin modalidad, LP, concurso público, los grandazos? Desde que se integra las bases hasta que se presentan las ofertas, no menos de 7 días hábiles, no menos. Tú puedes ponerle más, pero no menos de 7. En las otras abreviadas, no menos de 3 días hábiles. Cuando no hay consultas o observaciones, no menos de 6. Y en el caso de comparación de precios, desde la convocatoria a la presentación de propuestas, no menos de 3 días hábiles. Plazos mínimos. Pensando en que si puedes ponerle más, bien. No, Manuel, algunas entidades dicen, no, es que estamos corriendo, estamos a full. Obviamente todas las entidades están full. Todas las entidades están corriendo, lo sé. Y por tanto quieren disminuir plazos, quieren optimizar plazos. Pero esos son los mínimos. Entonces ya, pues Manuel, lo mínimo, pero yo no voy a poner más. Pero evaluémoslo de esta manera, ¿no? Y seamos sinceros, ¿ya? Otra vez en la práctica. ¿Qué sucede en la práctica, en lo real? No en la normativa. La normativa suena bien, todo lo que tú quieras, pero en la práctica. Y eso no quiere decir que incumplas la norma. Pero en la práctica, ¿qué sucede? ¿Dónde demora más el Estado en toma de decisiones para poder concretar una inversión o una contratación? ¿Demora más en la fase de preinversión? ¿Demora más en la fase de elaboración de los expedientes técnicos o en los actos preparatorios en general? ¿Demora más en los procedimientos de selección o demora más en la ejecución contractual? ¿Dónde creen ustedes que demora más el Estado a la hora de concretar decisiones de inversión y de compra? Preinversión, acto preparatorio y planificación, procedimiento de selección o ejecución contractual. ¿Dónde creen que demora más? ¿No? Ya les digo, ¿ya? Demora más sí o sí en las fases de preinversión. El Estado es capaz de demorarse 10 años, 20 años en fases de preinversión desde que se declara viable un proyecto. No, Manuel, tú sabes que 3 años y ya muere el tema. Ya sabes que todo eso revive con informes de consistencia, que son todo menos consistentes. Son todos en su mayoría inconsistentes, pero ahí siguen dándole, ¿no? Entonces, esa fase es triste, es algo que debería atacarse. ¿Pero por qué lo digo? ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque muchas veces las entidades, como locas que quieren hacer las cosas rapidito, ¿cierto? Y esto que es tan importante para el proveedor, porque hay que pensar en el proveedor. No, Manuel, yo estoy pensando en la finalidad pública. Obvio, pues, por eso tienes que pensar acá en el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor va a hacer posible que se cumpla la finalidad pública, no tú, sino el proveedor. ¿Cómo? Entregando el bien. ¿Cómo? Prestando el servicio. ¿Cómo? Brindando la consultoría. ¿Cómo? Ejecutando la obra. ¿Cómo? Elaborando una buena propuesta que sea viable y que sea la mejor, ¿cierto? Esa es la secuencia lógica de las cosas, ¿no? Entonces, eh, no quiero sonar soberbio con esto, ¿ah? No es que yo tenga la última palabra, sino que estamos razonando. Y si tienen comentarios, por favor, háganlo, ¿ya? Mucho mejor si me dicen, Manuel, pero yo creo, genial, eso me gusta muchísimo, ¿no? Porque hay un tema ahí de disquisición, de afinar el tema de los conceptos, los temas y todo lo demás. Entonces, a veces por querer ganar un día, 5 días, 10 días, ¿no? Ajustamos de tal manera que sacrificamos los temas sustanciales, como estos temas de, oye, es el proveedor el que va a hacer la ejecución y por tanto es el proveedor que debería tener holgura para elaborar bien su propuesta y presentarla, ¿cierto? Entonces ahí ve tú, analiza. Estos son los mínimos, pero puedes agarrar plazos mayores.
Todo bajo ese tema de más pluralidad, más competencia, más concurrencia, más transparencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos? Contenido de las ofertas, hay un tema de acreditación de la representación de quien suscribe la oferta, sea persona jurídica o persona natural. ¿Quién suscribe? ¿Quién lo firma? ¿Tiene su partida, su vigencia de poder o tiene su DNI? Ok, hay que acreditarlo, hay que verificarlo. Pacto de integridad. Esto es nuevo en esta nueva normativa de compra pública, lo han añadido, pacto de integridad. Y está muy bien, ¿no? Es en el sentido teórico otra vez y legal. Está muy bien, ¿por qué? Porque nos debe ayudar a reflexionar sobre el tema de integridad en compra pública. La integridad tiene que estar metida en compra pública. ¿Cómo combatimos la compra pública sin políticas de integridad? ¿Cómo hacemos eso si no metemos integridad a la compra pública? O sea, ¿a quién se le ocurre que es posible eso? Se le ocurre a la mayoría, lamentablemente. No, ¿cómo vas a decir, Manuel, eso? Más bien la mayoría quiere más transparencia, quiere más integridad. ¿Sabes qué es lo que sucede en nuestro país? Pregunto, ¿no? Y hay que reflexionar juntos. En nuestro país, como en la mayoría de países, salvo los desarrollados, ¿no? Por ejemplo, los de la OCDE, los europeos, los coreanos, los japoneses, canadienses, salvo ellos, ¿no? Que ya la han entendido hace rato. Pero nosotros, o los Noruega, ¿no? Finlandia, todos esos, los nórdicos, que tienen los mayores estándares de integridad. ¿En qué nos diferencia? En que, ¿cuál es la estrategia de nuestro país para luchar contra la corrupción, entre otras cosas, de compra pública? ¿Cuál es la estrategia peruana, la principal, la más fuerte? La de siempre, la tradicional, la insuficiente, porque siempre va a ser insuficiente, la arcaica, porque siempre ha existido, es antigua, es engorrosa. ¿Cuál? Crimen y castigo. Cometes la falta, te denuncio, te proceso, te castigo. Ese es lo tradicional, ¿cierto? Es lo común, es lo de siempre. Y eso existe en todos los países. Y va a seguir existiendo, ¿ah? Tiene que existir. O sea, no quiere decir que eso desaparezca, es importante, pero no es lo más importante. La estrategia probablemente menos importante. ¿Por qué? Porque miren, pues, con todas las denuncias habido, y acá, sobre todo en Perú, nos encanta denunciar cualquier tontería y media, ¿no? Nos encanta. Y hay procesos interminables que duran una vida mientras si literalmente, disculpen la expresión, pero maltratas a muchas personas y a familias inocentes, sobre todo funcionarios y servidores públicos. Pero, ¿qué es lo que debes, cuál es la mejor estrategia? Entonces dirán algunos. Aparte de eso, que es lo clásico, que es crimen y castigo, ¿no? Lo clásico, el derecho penal, los jueces, fiscales, que es lo clásico, ¿no? Y muy bien, hay que fortalecer, hay que afianzar nuestro sistema de justicia. Es importante. Pero más importante que eso es las políticas de integridad. Es decir, prevé, es decir, gestiona riesgos, es decir, establece mecanismos inteligentes con tecnología, ¿cierto? Con inteligencia artificial, utiliza la tecnología para establecer mecanismos y políticas de integridad preventivas, de gestión de riesgo, de mayor transparencia. Y hay un montón de políticas, pero en nuestro país hay tanta resistencia a eso, un montón. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en lo de siempre. Y eso de siempre, que es importante, es el que agarra y absorbe quizás la estrategia en su 99% en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos encanta la morbosidad de ver en televisión que caen, que entran, que denuncian, que entran a la cárcel, que lo sacan, que el juicio, que el show, que el fiscal, que el procurador. Nos encanta. Y ese trabajo es muy importante. No digo que no, sino que no es suficiente. Tienes que estructurarlo de otra manera. Por eso, ¿no? En el tema de compra pública, ¿qué se ha tratado de hacer? Claro, estamos en pañales otra vez. Le han metido el pacto de integridad. Manuel, pero ¿eso ayudará? No ayuda mucho que digamos, ¿no? Porque el pacto de integridad es una declaración jurada más, donde efectivamente el contratista, a la hora de presentar su oferta técnica,
Otra vez declara que no ha sido corrompido, que no va a ser corrompido, que no va a recibir, que no va a pedir, que se va a someter a las políticas de integridad. Ahí viene lo bueno. El proveedor, con este pacto de integridad, se somete a la entidad respecto a las políticas de integridad que quiera implementar. Pero si la entidad no tiene la menor idea de cómo implementar políticas de integridad en contrataciones, esto es letra muerta. ¿Sirve para qué? Para reflexionar. Y de hecho para eso es bueno. Siempre es bueno reflexionar. ¿En qué? En que cualquiera que lee el pacto de integridad, Manuel, pero leerán, a veces ni lo leen, ¿no? Pero la idea es que lo lean, pues, porque tienen que ser firmados. La idea es que no firmen por firmar, ¿no? A la hora de leer, firman y deben reflexionar. Que no se les ocurra ni en pensamiento robar, ni en pensamiento pedir, ni en pensamiento aceptar, porque no es íntegro, pues, ¿cierto? Pero eso es un tema muy personal y cada persona tiene que tener un estándar de integridad, ¿no? Ok, pero Manuel, tú hablaste de la política de integridad, es decir, que el proveedor se somete a las políticas de integridad de la entidad, sí, pero como acabamos de decir hace un momento, en nuestro país a nadie parece le interesan las políticas de integridad. Y es más, ni siquiera lo entienden. Por ejemplo, se supone que en todas las entidades públicas, los oficiales de integridad, que se supone que hay oficiales de integridad, se supone, ¿no? Que deberían tener las entidades, son los encargados de implementar políticas de integridad. Pero ¿sabes qué es lo que sucede ahora? Como ha habido tanta cosa que fiscales, jueces que a veces no entienden este tema, o de malos funcionarios que denuncian a otros funcionarios, o proveedores que denuncian a funcionarios, o hay de todo, ¿no? Un sancochado ahí. ¿Qué está sucediendo con los oficiales? Su obligación es entrar a establecer políticas de integridad en materia de compra pública. Pero como saben que ellos mismos pueden ser denunciados, porque no entienden las políticas de integridad, no les interesa implementar políticas de integridad en el país y quieren seguir con el sistema tradicional, simplemente los oficiales de integridad no están haciendo nada en contratación pública. No participan en políticas de integridad de compra pública, no participan en charlas de integridad en compra pública, no quieren implementar, no quieren ni siquiera reunirse con el personal en temas de compra pública, no quieren. Y es tan importante esto porque esto es la estrategia a nivel internacional de estándares mayores de integridad a nivel internacional en compra pública. Y no es que acá en Perú no exista esa obligación, existe, porque nuestra política nacional de integridad, nuestro Plan Nacional de Integridad y las políticas de integridad que han sido aprobadas por normativa vigente exigen eso, pero nadie está cumpliendo por miedo. Entonces, bueno, ya, para no irme tanto a las ramas. Pacto de integridad es importante porque nos debe ayudar a los proveedores, a los que son proveedores, a la hora de a la hora de presentar su oferta técnica, a reflexionar, leer y que no se les ocurra ni en pensamiento hacer algo irregular. Y tampoco a los funcionarios, por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Ya en su efectividad, para que sea efectivo esto en la práctica, ¿qué se necesita? Que la entidad implemente políticas de integridad en compra pública, pero para que eso lo haga, el oficial de integridad tiene que ser un experto en compra pública o tiene que saber algo de compra pública. O como mínimo debe querer hablar de compra pública y no tener miedo. Y establecer políticas, porque si no, ¿qué le exige pues al proveedor? ¿Cierto? C. Declaración jurada. Responsable de la veracidad de documentos e información. Claro, el proveedor que presenta su propuesta tiene que presentar esta declaración jurada donde jura por la Sarita que es responsable y que de la veracidad de todos sus documentos presentados, que no ha presentado documentación falsa inexacta, sino que todo es verdadero. Y se responsabiliza si es que no es así. Y claro, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica sucede que cuando el proveedor arma su propuesta, el proveedor, el gerente, el representante, el titular, no arman la propuesta, pues lo hacen sus sectoristas, todos sus trabajadores, ¿no? Y a veces no falta algún trabajador iluminado o mal iluminado, ¿no? Que esté en la oscuridad, ¿no? En el lado oscuro de la fuerza, que se le ocurre meter documentación falsa o inexacta. Ya sea porque de repente es una consigna de arriba,
O ya sea porque efectivamente quiere ganar su cuota, pero le faltaba ese documento y ya sabes que a ellos les pagan por comisión, por proceso ganado de repente, y arman y meten documentos falsos e inexactos. O ya sea por descuido. Metió un documento inexacto, una declaración que no era, pero él no tenía claridad sobre esto y lo puso ahí como que cumplía. Todo eso puede pasar. Pero claro, ¿qué dice la norma? Hay responsabilidad vicaria ahí. Sí o sí responde la empresa, porque es la propuesta de la empresa. Asume esa responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Sucede que finalmente ya presentaste la documentación falsa inexacta. Y eso, pues, Manuel, pero al de arriba debió haber verificado. ¿Tú crees? Miren este supuesto, este no supuesto, este caso real. Ustedes saben que ESAN, sí, ESAN, la que todavía entiendo es la mejor todavía en temas de posgrados, ¿no? A nivel de temas corporativos, ¿no? De MBAs y todo lo demás en nuestro país. O la Universidad de Lima, o Telefónica del Perú, ¿no? Fueron sancionadas por el Tribunal de Contrataciones por presentar documentación falsa. 3 años inhabilitados para contratar con el Estado. No estamos hablando de cualquier empresa, sino de empresas que se supone que tienen un tema de estándares buenos, de calidad y que brindan servicios de calidad. Y claro, creo que nadie en su sano juicio pensaría, aunque hay muchos que sí pensarían eso, ¿no? Pero creo que nadie regularmente pensaría que SAN necesita meter documentación falsa sobre experiencia cuando tiene un montón de experiencia y un montón de credenciales, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Obviamente el que hace la propuesta pues mete esas cosas, ¿no? Y genera ese tipo de consecuencias. Entonces, bueno, en fin, ya sabes que ya estas empresas ya levantaron su inhabilitación, ahora sí pueden contar con el Estado, ¿no? Ya pasaron los 3 años de inhabilitación. Pero además es un delito contra la fe pública. Pero claro, ESAN y todas esas, Lima y Telefónica, que decían, entre otras cosas, la de siempre, ¿no? A ver, pero seamos objetivos, pues. ¿Yo necesitaba presentar ese documento para ganar? No. ¿Con ese documento, sin ese documento, ganaba igual? Sí. Entonces, ¿tuve la intención de hacerlo? No. Entonces es más creíble que alguien lo puso irregularmente porque de repente ese sectorista, inclusive ese sectorista que yo denuncié, se fue a trabajar con la competencia. Hasta eso puede haber, ¿cierto? Pero dale, nosotros con las ojeras ahí pensando nada más, es que presentó documentación falsa y tú eres culpable. Oye, pero ¿has visto el trasfondo del tema? Nadie quiere ver, ¿no? El tema de objetividad se pierde a veces. Otra declaración jurada, no encontrarse impedido, ¿no? Ya sabemos, pues, que nuestra norma de compra pública tiene 800 causales de impedimento, pero ya sabes que es una causal, no estar impedido. Para ser participante, postor, contratista y subcontratista, tenemos 24 causales de impedimento. Somos el único país en el mundo, al menos bajo las recomendaciones de la OCDE, que nos ponen como ejemplo de un listado interminable de impedimentos. Ningún país desarrollado tiene impedimentos como nosotros tenemos a ese nivel. Ninguno. ¿Por qué? Otra vez, porque en nuestro país nos encanta el tema de pensar negativamente, siempre. En vez de pensar positivo, no, nos encanta pensar negativo. Manuel, pero tú sabes que hay casos evidentes de impedimentos y familiares y amigos y hermanos y esposos y convivientes y todo lo demás que contratan con el Estado y se favorecen, sí. Pero cuando llega la hora de la hora, a veces tiemblan, ¿no? Por ejemplo, recuerden ustedes lo que sucedió con Aníbal Torres, el ex premier de la República, ¿no? En la época del profesor Castillo. ¿Se acuerdan? El que decía muchachito tonto, ¿no? Quedó claro que su hermano, la empresa de su hermano, había contratado con el Estado. Quedaba claro que el impedimento era nacional para sus parientes, incluido para las empresas donde estaban sus parientes. ¿Alguien hizo algo? Ni el OCE lo denunció, ni el OCE ni lo inhabilitó. Y en fiscalía, hasta donde se cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? Si cualquiera.
¿cierto? Que sabe un ABC de derecho y de contratación pública, sabe que está impedido y sabe que estaba incorrecto. En fin, pero ya sabes que en otros casos sí, le entran con todo, ¿cierto? Pero no hablo solamente de este personaje que tuvimos, ¿no? Sino de un montón de altos funcionarios que hacen ese tipo de cosas. Es decir, donde deben denunciar, no denuncian. Y donde no deben denunciar, denuncian. O sea, una cosa de locos acá, ¿no? Entonces, esas cosas hay que cuidar. Pero lo cierto es que el proveedor, cuando presenta su propuesta, declara de que no se encuentra impedido. Pero también sobre esto habíamos dicho lo siguiente, ¿no? El tema de los impedimentos. Tantos funcionarios han sido denunciados por el tema de impedimentos incorrectamente. ¿Por qué? Porque no hay un sistema, pues. Ahora con la nueva norma va a existir el tema de la ficha única de proveedor. Ya existe, Manuel, sí existe, pero no está habilitado esta parte de los impedimentos como algo objetivo para verificar. No está todavía. Entonces, ¿cómo quieres que los funcionarios o servidores o los proveedores tengan claridad sobre todos los impedimentos de los 24, que somos los únicos en el mundo que tenemos tantos, para determinar si estamos impedidos o no? ¿Cómo? Si no hay un sistema y ni siquiera se puede armar el sistema, porque el mismo Estado no puede armarlo. Es difícil, ¿no? Que hay información interoperable, integrada, tonterías. Hasta ahora estamos esperando. Y esto lo he pedido yo desde que estuve en Consucode, volví cuando estuve en OCE, lo pedí cuando estaba en el MEF, lo pedí cuando estaba en PCM, hablé con los del OCE, hablé con los del MEF, les dije, ¿ya cuándo? Sí, 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 mira, han pasado 15 añazos y ya está en la nueva norma, pero no está operativo. Es decir, ¿por qué? Porque en verdad es difícil, pero ¿por qué? Porque no le quieren meter inteligencia, ¿no? Hay intereses probablemente ahí, pero ahí está. Pero ¿quién paga pato? Los funcionarios y servidores públicos. Porque a veces se le acusa de decir, ¿y por qué contrataste con alguien que estaba impedido? Claro, y el funcionario dirá, pues, pero ¿dónde querías que vea que estaba impedido o no? Si él presentó su declaración jurada y decía que no estaba. El que tú debiste haber hecho, es que en qué parte de la norma me dice que yo tengo que verificar eso. El que debiste haber hecho la fiscalización, hice la fiscalización, nadie me respondió. ¿Qué hago? Es que debiste qué? O sea, soy policía de inteligencia, que me creo sistema de justicia. O sea, ¿qué quieres que haga? Y al pobre funcionario lo chantaban con ese tema y literalmente lo ahorcaban, ¿no? Tantos casos de funcionarios denunciados por este tema. Se supone entonces con esta nueva norma esto debe cambiar, ¿no? A mejor. ¿Por qué? Porque ya esperemos más pronto que, ¿no? Más rápido que pronto, estemos ya teniendo ese sistema de ficha única de proveedor donde se pueda verificar en el sistema si está o no está impedido, de manera objetiva. Y si es que falla el sistema, es problema del sistema y el problema del OCE, porque el OCE o el OS va a manejar ese sistema. Cualquier cosa, denuncien al OS, pues. ¿Cierto? Ok, eso esperemos que venga, ¿no? No la denuncia, sino que existe el sistema, que es lo que nos va a ayudar a todos en el sistema, ¿no? En el tema de gestión de compra pública. D, promesa de consorcio, con firmas electrónicas o en su defecto firmas legalizadas. Ya a estas alturas tenemos la posibilidad de tener nuestro DNI electrónico con chip, la última versión. A mí me falta sacar eso, ¿no? Pero ya tenemos esa posibilidad y además tener las lectoras para hacer firmas electrónicas. Bien. O si no, seguimos todavía con las firmas legalizadas si es que hablamos de promesa de consorcio. Si es que hablamos de un consorcio tal cual, ¿no? Por ejemplo, hace último me hacen una pregunta en una entidad, me dice, no, doctor, estamos en un proceso de evaluación y queremos preguntarle. Y yo digo, ¿y qué haces preguntándome a mí? Pues pregunta a tu jurídica, pregunta, es que usted es mi profe, me dice. Bueno, ya, ya, cuando puedo ayudar, con mucho gusto lo hago, ¿no? Pero su inquietud era la siguiente. El proveedor que se ha presentado es un consorcio. O sea, hay varios proveedores que se han presentado. Ya, ok. Pero uno de ellos es consorcio. Ok. Y han llenado la declaración jurada de consorcio, ¿no? De datos del consorcio. Ya. Y ¿sabe qué ha pasado? No ha firmado cada consorciado, sino ha firmado solamente el representante del consorcio. Ya. Y por tanto queremos descalificarlo. Ya. Y claro, ¿cuál es el razonamiento de estos evaluadores que están asustados? Porque ya sabemos que los funcionarios trabajan al miedo, ¿no? Y dicen, pero si no lo descalifico, me van a denunciar. Y si sigue adelante, ¿no? Si no lo descalifico y sigue adelante, me van a denunciar. Pero si lo descalifico,
Y ya pues me libré, ¿no? Claro, él apelará, ya no me interesa, total que se demore el proceso, la finalidad pública me interesa un pepino, que se demore, con tal que no me denuncie, dirán los funcionarios, ¿no? Entonces, en su cabecita probablemente está ese temor, esa inquietud, ¿no? Y me dice, entonces, doctor, según su punto de vista, ¿usted cree que deberíamos descalificarlo, ¿no? ¿Cierto? Porque no cumplió con el formatito de la base estándar que dice que todos deben firmar. Ya. Y bueno, y le digo, a ver, primero revisemos el formatito. El formatito es un formatito, pues. Sí, de la base estándar que es obligatorio, pero es un formatito, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, ¿deberían haber firmado todos según el formatito? Sí. Ok. Si yo hubiese hecho el formatito, obviamente esa tontería no hubiese puesto de esa manera, ¿no? Sino que bastaba con la firma del representante común, porque por algo hay un representante común. Pero ya, como no se trata, como yo no hice el formatito, sino lo hicieron los amigos del MEF, los amigos del MEF se les ocurrió la brillante idea y la mejor idea de que todos firmaran. Ya está. Porque quieren más formalidad, quieren, ya, en fin, ideas del MEF, ¿cierto? Ok. No, más seguridad, Manuel. ¿Seguridad de qué? Bueno, en fin, ya, ahí está su razonamiento, ¿no? Ok, entonces está. Segundo análisis. Si no va por ahí, ¿no? Porque yo no hice el formatito, sino los amigos del MEF y así se pide. La pregunta ¿es subsanable? Porque la norma establece procedimiento de subsanación y lo vamos a ver más adelantito. ¿Es subsanable o no? Yo creo que no, doctor, me dice Manuel, porque estamos hablando de un formato que es obligatorio, ¿no? Sí, pero la subsanación es sobre temas de errores formales y materiales. Es decir, ¿está claro que presentó la declaración jurada? Sí, la presentó. Es decir, no dejó de presentar, la presentó. Listo. Está claro que, ¿no? Debieron haber firmado todos, según el análisis, pero firmó el representante del consorcio. Sí. Ok. ¿Qué busca con ese formatito? Que sepamos que todos los miembros del consorcio están de acuerdo con esa propuesta, ¿no? Ah, ok. Y con lo que está indicado ahí. Bien. Pero para eso está el representante común, que representa comúnmente a todos. Ya, ok, pero no sigas con eso, Manuel. Ya, sí, sí, sí. Pero ¿se puede subsanar o no? Claro, pues. Porque, imagínense esto, ¿no? Tienes toda la propuesta, no solamente ese formatito, toda la propuesta firmada por el representante común, que entró con una clave y usuario específica para poder ofertar, única en el sistema. Tienes un montón de documentación, entre ellos ese mismo formato que da cuenta que es su intención ofertar. Otro, lo que tú buscas en el proceso, ¿qué cosa es? ¿Que gane el mejor en formatitos o que gane el mejor técnica y económicamente hablando? Que gane el mejor técnica y económicamente hablando en un escenario competitivo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ese es un error material o no? Sí. ¿Qué pasa si le das el plazo para subsanar? Bueno, pues él subsanará, o de repente no, exacto. ¿Qué pasa si no subsana? Lo descalificas, pues. ¿Y qué pasa si subsana? Sigue en competencia, un proveedor más. ¿Para qué? ¿Para qué competir? Para que veamos quién es el mejor técnica y económicamente, lo que siempre se busca. Y lo que no se busca solamente en la norma de compra pública, sino se busca en la constitución política. La constitución política en el artículo 76 tiene que ver con eso. Por eso existen los procesos de selección, para encontrar el mejor proveedor técnica y económicamente hablando. No para encontrar al mejor proveedor que firma bien, que hace, que folea, pone sus numeritos bien, que le pone el colorcito que corresponde. Son tonterías, pues. Entonces, rebajamos el tema del proceso, ¿no? A formalidades a veces tan ya irrisorias, ¿no? Y ahí nos metemos. Pero claro, como dije, el temor de estos funcionarios, ¿cuál era? Que los vayan a denunciar. Y claro, para cerrar ya, lo que les dije fue, les comento un caso real. El comité, en un caso casi similar al de ustedes, no le dio plazo para subsanar. No le dio y lo descalificó. ¿Sabes qué sucedió? El órgano de control los denunció a todos. ¿Pero por qué? Porque bajo el razonamiento del órgano de control, esa propuesta debía ser subsanada, claro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenía la mejor oferta económica. Y por tanto, bajo el razonamiento del órgano de control, decía, ¿no? Ese comité
se ha bajado un proveedor que tenía la mejor oferta económica por una formalidad, pese a que la ley le decía que podía subsanar. Denunciados. Entonces, claro, lo que les dije fue, ustedes lo van a descalificar y el órgano de control los va a denunciar. Ustedes no lo van a descalificar y el órgano de control también los va a denunciar. Hagan o no hagan, van a ser posiblemente denunciados. Ustedes tomen, ya finalmente les dije, amigos míos, esta es la realidad de la milanesa, ¿cierto? Así que tomen su decisión. Si fuera yo le daría plazo para subsanar. ¿Por qué? Porque cumplo la finalidad de la norma. Quiero competencia, quiero pluralidad de proveedores, quiero que gane el mejor técnica y económicamente. Ah, bueno, ya en qué habrán hecho, ya ni idea, ¿no? Pero eso hay que razonar, ¿ya? Hay que cuidar bien y claro, hay que tomar decisiones, no hay otra, ¿no? Con ese peligro siempre de que alguien no entienda o no quiera entender o esté pensando cosas horribles en su cabecita y quiera denunciar, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar. Otro, en la oferta económica y sus subtotales se expresan en dos decimales y en todos sus valores, ¿no? Desagregados pueden ser expresados con más decimales, ¿no? Ok, eso es en la económica. Requisitos de calificación, ya saben que hay obligatorios y facultativos, ya habíamos hablado de eso. Los obligatorios, considéralos. Los facultativos, los obligatorios tienes que ponerlos, pues son obligatorios. Pero ahora hay facultativos. ¿Para qué te llenas de facultativos? ¿Para qué? Ya les había dicho la clase pasada, tantos funcionarios y servidores públicos han sido denunciados porque supuestamente no se cumplía el requisito de calificación A, B, S, tontería y media. ¿Cuántos funcionarios y cuántas familias fastidiadas por el órgano de control o por fiscalía? ¿Y ahora qué dice la nueva norma? Algunos, en su mayoría, son facultativos. No son obligatorios, no son necesarios en algunos casos. Pero con la norma anterior, un montón de denunciados porque era obligatorio. Tonto, ¿no? Solo en el Perú. Entonces, eso también hay que cuidar. A mayor requisitos de calificación que pongas, más posibilidad de que cometas error a la hora de verificarlos. Porque estás hablando de revisar documentos. No, Manuel, es que tú tienes que ser diligente y tienes que revisar bien. Ah, bacán. O sea, tú eres don perfecto. El hombre no se equivoca. Nos equivocamos, pues todos nos equivocamos, ¿cierto? A la hora de revisar, verificar, puede haber errores o no. Obvio, pues nadie es infalible. Pero, ¿qué pasa si es que tú, a propósito, sabiendo que te puedes equivocar, te encanta llenarte de más papeles, papeles y papeles? A mí me gusta leer y me gustan los papeles un montón, ¿no? Pero estás claro que si un logístico o un comité tiene 800 cosas que hacer, es más probable que se equivoquen, ¿cierto? Y más todavía porque estos son plazos perentorios y preclusivos. Entonces, evalúa tú en qué casos conviene, en qué casos no. Bien. Y aquí habíamos estado viendo ya, queríamos ver este tema de la evaluación técnica y económica. La nueva norma ha cambiado y ha cambiado justamente este tema de las evaluaciones. En el tema técnico, es simple. La norma te establece los factores de evaluación obligatorios y facultativos. Igual, si son obligatorios, ponlo. Si son facultativos, otra vez, amigo mío, con mucho cariño se los digo. ¿Por qué te llenas de factores de evaluación facultativos? ¿Por qué? Son facultativos. Si te llenas de... No, Manuel, y otra vez el razonamiento típico teórico, ¿no? Es que según el OCE o el OS ahora, los factores de evaluación sirven para asegurar más calidad. Sí, 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 esa es la teoría Monse, ¿no? La barata, la simplona. En la práctica, ¿es así? Tú sabes que no. Los factores de evaluación en la práctica muchas veces más bien es al contrario. ¿Cómo que al contrario? Sí, inclusive más perjudiciales. ¿Por qué? Porque en vez de buscar y asegurar más calidad, ¿sabes lo que hacen las entidades públicas algunas, no? Utilizan más factores de evaluación para direccionar la contratación. Y eso sí es ilegal. Pero en la cabeza del OS y del MEF piensan que eso es para más calidad, ¿no? Cuando en verdad son mal utilizados para direccionar la contratación, que es ilegal. Entonces, ya sabes tú que hay factores de evaluación obligatorios, que sí o sí los tienes que poner, y hay factores de evaluación facultativos. Tú decídelo. Analiza cada caso concreto y ve su conveniencia o no. No te dejes llevar por los nombrecitos, ¿no? Las cositas bonitas que se dicen ahí y vas a poner.
porque vas a poner un montón y ¿qué va a suceder? Como en los registros de calificación facultativos. Vas a multiplicar la posibilidad de errores, de evaluar mal, y de que el proveedor pueda apelar, y de que el proveedor pueda pedir la nulidad, y de que tú seas responsable, y de que a ti te denuncien otra vez, y otra vez que demores el procedimiento de selección. No, Manuel, es que hay algunos que sí, perfecto, no te estoy diciendo que no utilices ninguno facultativo. Analiza cada caso concreto. Ve la conveniencia de sí o de no. No te dejes llevar nada más porque, no, que me parecen todos bonitos y ya está. No, no, no es que sea bonito, no es que la teoría suena bien, que es mayor calidad, no. ¿Realmente sirve o no sirve para la contratación? Y algo triste con la nueva normativa, ¿no? Los factores de evaluación en la nueva normativa ya están preestablecidos como facultativos y obligatorios en la base estándar. Ya están ahí. Es decir, tú no tienes por qué estar inventándote, ¿no? ¿Cuáles serán para analizarlos si los pongo o no los pongo? No, ya están establecidos todos en la base estándar, que es obligatorio de cumplimiento para todas las entidades. Tienen que utilizar la base estándar. Solamente que utilizando esa base estándar, cuando vayas a factores de evaluación, ya están ahí establecidos. Tú eliges cuál se queda, cuál se va, si es que son facultativos. Los obligatorios quedan, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? El tema es que igual tienes que llegar a un porcentaje mínimo de evaluación técnica. Y por tanto los facultativos ya no son tan facultativos, sino que parecen ya hasta obligatorios. ¿Por qué? Porque tienes que tener un mínimo de puntaje de factores de evaluación técnica. Entonces, ahí el contrasentido de la norma, ¿no? Son facultativos, pero tienes que tener un mínimo de factores para obtener un mínimo de puntaje. Bueno, ¿qué ha sucedido? Esto ha sucedido, ¿no? Esto que estoy contando es real. El MEF se ha dado cuenta de la burrada que ha hecho, disculpen que diga así, ¿no? Y se ha dado cuenta que muchos de esos factores no tienen nada que ver con muchos objetos contractuales. No hay forma de vincularlo. Cuando la entidad del área usuaria quiere armar requerimientos y quiere poner factores o no factores, no sabe cómo vincular porque esos factores no tienen nada que ver a veces con este requerimiento. Y ya pues está medio complicadísimo, por decir lo mínimo, ¿no? Entonces, el área usuaria, los funcionarios y servidores públicos en las entidades, cuando arman sus factores de evaluación, decían, ¿qué hago? Quiero cumplir la norma, pero la misma norma no me permite. El MEF se dio cuenta de esto, se dio cuenta de su error. Felizmente se dio cuenta, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Sacó una directiva, sacó una resolución directoral, ¿no? Para la programación multianual de bienes, servicios, obras y consultorías. Y ahí, ¿qué plasmó? Una excepción. Facultó a las entidades a que si bien tenían que cumplir con esos factores facultativos en una cantidad para tener un puntaje mínimo en el técnico, podían, excepcionalmente las entidades, no utilizar, ¿no? los factores de evaluación en su totalidad para esos puntaje mínimo, sino que podían utilizar solamente algunos factores facultativos que daba criterio de la entidad, y a esos factores facultativos aumentarles el puntaje, distinto al que estaba en los factores de evaluación de la base estándar. Alucinante, ¿no? Solamente acá en Perú. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede actualmente? Sucede que, primer tema, una directiva de base estándar mal hecha del MEF ha sido corregido por otra directiva del MEF y ha sido corregida a través de una directiva que no tiene nada que ver con esto. Le han metido de contrabando una disposición única, complementaria final, ¿no? Donde le facultan a todas las entidades a nivel nacional hacer eso. Y si tú revisas las bases de tu proceso, y seguro tú lo has hecho mismo, tú mismo lo has hecho, todas las entidades están aplicando esta excepción y no están aplicando la base estándar tal cual está establecida en factores de evaluación. Entonces, este es un problema real, ¿cierto? Y esperemos que lo corrijan bien, porque no se corrige pues a través de una directiva, ¿no? Entiendo que eso deberían corregirlo a nivel del reglamento. Esperemos que lo hagan pronto. Pero ya sabes que igual, porque hasta ahora sigo recibiendo consultas de algunas entidades, amigos preocupadas que me dicen, Manuel, ¿y qué hago acá? Porque no aplica ninguno. Pero aplica pues la disposición única de la resolución directoral de programación multianual de bienes, servicios y obras.
El mismo MEF te está facultando porque se ha dado cuenta de ese error, ¿no? Y ya por fin respira. Y además hay un montón, pues todas las entidades cuando entras al SEACE, todas han hecho eso. Dicho eso, en evaluación de oferta técnica, la metodología, ¿cuál es? Factor de evaluación acreditado merece un puntaje. Por tanto, si has puesto 5 factores de evaluación entre obligatorios y facultativos y acreditan todos, tiene el puntaje máximo. Es suma de puntaje nada más. De eso se trata la evaluación de oferta técnica. Sumatoria de puntajes según lo que hayan acreditado en factores de evaluación que tú le has pedido. No hay ciencia, y esto es casi similar a la norma anterior, salvo este tema de los obligatorios y facultativos, que sí es nuevo, ¿no? Pero cómo se detalla el puntaje en el técnico es igual que la norma anterior. No ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la evaluación económica. Y ahí la norma ha establecido 3 formas de evaluar la propuesta económica. 3 formas. De manera simultánea a la evaluación técnica, de manera posterior a la evaluación técnica y con lances. El de lances tiene que ver y se aplica solamente al tema de subasta inversa. Así que no pasa nada. Es lo mismo que la norma anterior, lances, subasta inversa. Entonces nos quedan 2 formas de evaluar la evaluación económica, ¿no? La simultánea y la posterior. Y eso tiene sus propias reglas. Eso sí ha cambiado, no sustancialmente, pero ha cambiado, tiene su cosa media chistosa ahí que vamos a verlo mejor en un caso práctico, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver. Antes de entrar al caso práctico, sobre el tema de evaluación económica, diremos lo siguiente. La evaluación de la oferta económica se evalúa utilizando esta fórmula. Puntaje económico de la propuesta de cualquiera que estés evaluando es igual a MB, que es la oferta más baja de todas las que se han presentado, multiplicado por el puntaje máximo sobre la oferta que estás evaluando. Acá está la leyenda, ¿no? El puntaje máximo en una evaluación simultánea es 40 puntos, no más de 40 puntos. En cambio, en una evaluación posterior, el puntaje máximo es 100. Esa es una primera diferencia. Es decir, tanto en la evaluación de oferta económica simultánea como en la evaluación de oferta económica posterior, tienes que utilizar para la económica esta misma fórmula. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la simultánea el puntaje máximo es 40 puntos. En cambio, en la posterior el puntaje máximo es 100 puntos. Ya está. Eso es en una evaluación simultánea, ¿no? Cuando el puntaje máximo es 40. Pero, Manuel, en el tema del posterior, ¿tengo que utilizar otra fórmula más? Sí. Aparte de esta fórmula, que debes utilizar en la evaluación económica simultánea, y solamente esta, en cambio, en una evaluación posterior tienes que utilizar, aparte de esta fórmula, esta también. No se preocupen, vamos a ver el ejemplo, el caso práctico, pero ahorita síganme nomás en el tema teórico para ir aclarando un poco el tema. Y en esta otra fórmula, que debes aplicar también en una evaluación posterior, aparte de la económica, tienes que utilizar el coeficiente 1 por puntaje técnico más coeficiente 2 por puntaje económico. Manuel, qué complicado, pero recordemos esto. Tanto esta evaluación económica, esta formulita, ya estaba en la norma anterior. No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado, ¿qué cosa es? Que en una simultánea el puntaje máximo es 40 y en una posterior el puntaje máximo es 100. ¿Y acá, Manuel, esto ha cambiado? No, la norma anterior también ya regulaba esta fórmula. Solamente que esta fórmula con la norma anterior se aplicaba solamente a consultorías, tanto consultorías en general como consultoría de obras. Pero ahora se aplica según el tipo de procedimiento, según esté establecido en el artículo 93 al 95 del reglamento. Recuerden eso. Recuerden lo que vimos más atrás. Acá. Acá está. Cuando vemos el artículo 93 al 95, por cada procedimiento de selección hay mucha información, ¿no? Entre ellas, acá está el tema de qué tipo de evaluación tienes que hacer. Por ejemplo, acá en una LP de bienes es simultánea. En cambio, en una LP de obras es posterior. En un concurso público de servicios es posterior. En un concurso público de consultorías es
posterior. Entonces, ¿cómo sé qué tipo de evaluación voy a hacer? Si es simultánea o es posterior, dependiendo del artículo 93 al 95, donde ya te dice qué tipo de evaluación tienes que realizar. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso que ya vimos. Pero ahora entremos a un caso real, un caso no real, práctico. ¿Ya? Vamos a buscar un caso práctico. Y a ver, rapidito, mientras yo voy encontrando el documento, por favor hagan consultas, pregunten, comenten con confianza, no se queden callados. Si hay algo que no estén entendiendo, lo puedo repetir con confianza, ¿ah? Si no, yo pienso que todo está ok. Ok, ay, 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 lo cerré esto. Pero no se preocupen, voy a volver a abrirlo, pero primero el caso práctico. Acá está. Confírmeme si están viendo en pantalla, por favor, el material que dice evaluación simultánea. Ok, sí, estoy bien. Perfecto. Porque ustedes van a hacer un ejemplo igual, para ver si han aprendido o no. Entonces, miren, estamos en una evaluación simultánea. Sabemos que esto puede ser, por ejemplo, según el cuadro del 93 al 95, esta es una LP, ¿no? Una LP, bienes, ¿ya? Bienes. LP, bienes. Imaginemos que es una LP bienes y ya sabes que en una LP de bienes, la evaluación económica que tienes que hacer es una simultánea, ¿no? Y por tanto habíamos dicho que utilizas esta fórmula donde el puntaje máximo que puedes poner es 40 puntos. ¿Ya está? Ahora, pongamos el ejemplo. Imaginemos de que hay tres propuestas. Voy a ampliar, ¿ya? Imagínense que se hayan presentado a tu proceso tres propuestas, tres proveedores, A, B y C. A ofertó 1.000.000, B ofertó 1.050.000 y C ofertó 990.000. Tengo tres proveedores con sus tres ofertas. Voy a aplicar la fórmula para sacar su evaluación simultánea, económica simultánea, de cada uno de ellos, de A, de B y de C. Manuel, pero ya sé que C es la mejor porque es más barato. No. Sí, igual va a ganarse, al menos en el económico, pero no termina ahí la cosa. ¿Ya? Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos las tres propuestas y aplicamos a cada una de ellas la fórmula. Habíamos dicho que MB es la oferta más baja de todas. En este caso, la más baja es A, B o C. Es C, ¿cierto? Entonces, la oferta más baja es 990.000. MB es la oferta más baja. Por tanto, en la fórmula de cada uno de ellos, vamos a poner arriba la oferta más baja, 990.000, 990.000, 990.000, que es MB, la oferta más baja de todas, multiplicado por puntaje máximo. En este caso, el puntaje máximo es 40. Y por tanto, en la fórmula de cada uno de ellos pongo 40 por 40 por 40 por 40 por 40 por 40 por 40. ¿Ya está? Y después MO es la oferta que estoy evaluando. Si estoy evaluando a A, que ofertó 1.000.000, pongo MO abajo 1.000.000. 990.000 por 40 sobre 1.000.000. Igual, estoy evaluando a B. 990.000 por 40 sobre, ¿cuánto ofertó B? 1.050.000. 1.050.000 abajo. C, 990.000 por 40 sobre la oferta que estoy evaluando, que es el mismo monto, 990.000 abajo. Hago la operación de multiplicar y dividir. A tiene como puntaje económico 39.6. B tiene como oferta económica 37.71. C tiene como oferta económica 40 puntos. Ya tengo entonces la evaluación de A, de B y de C. ¿Qué evaluación? La económica. Esto es económica. Manuel, pero ¿qué? Ya ganó C entonces con 40 puntos porque es más que 39.6, más que 37.1. No, todavía no ganó. Está teniendo el mayor puntaje sí en la evaluación económica. Pero recuerda que hay una evaluación técnica también, que hay que sumarle. A en este ejemplo, ¿ya? Porque, claro, tendríamos que hacer un ejemplo de factores y acreditación y todo eso, pero no vamos a entrar ahí, que es mucho más sencillo, ¿no? Simplemente veo que acreditó el documento, le doy el puntaje y le voy sumando.
Miren esto, ¿ah? Si el puntaje máximo en la propuesta económica en una evaluación simultánea es 40 puntos, está claro que la evaluación técnica, ¿qué puntaje va a ser? 60, porque 40 más 60 es 100, ¿cierto? Y sobre 100 se evalúa. Entonces, en una evaluación simultánea, si el puntaje máximo en la económica es 40, está claro que el puntaje técnico es igual a 60 puntos, ¿no? En cambio, este es puntaje económico. Puntaje económico. Ahorita lo vamos a justificar, ¿ya? Mm, ya está. Entonces, acá puntaje económico máximo es 40 puntos, el económico, y el puntaje técnico es 60 puntos. O lo pongo abajo mejor, ¿no? Y ya está. ¿Por qué? Porque sumados, obviamente, 60 más 40 es 100. Listo. Entonces ya tenemos el puntaje económico de cada uno de ellos aplicando la fórmula donde el puntaje máximo económico es 40 puntos y el puntaje técnico 60. Entonces, imaginémonos de que A acreditó factores de evaluación todos y obtuvo los 60 puntos porque era el máximo en el técnico. B obtuvo 55 puntos y C obtuvo 57. En este ejemplo, C, él era el que estaba ganando porque tenía el puntaje económico más alto, 40, pero no ganó el proceso, no ganó el primer lugar. ¿Por qué? Porque 60 puntos obviamente es más que 40 puntos. El técnico tiene más peso que el económico, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, A obtuvo un puntaje técnico de 60 y por más que C haya tenido 40, el máximo puntaje en el económico, no gana, porque el que define el tema es el técnico, el puntaje técnico. En este caso, A, que obtuvo 60 puntos, pese a que en el económico no obtuvo el mayor puntaje, pero en el técnico sí. Y por tanto, sumado 39,6 más 60 te da 99,60. En el caso de B, 37,71 económico más 55 técnico te da 92,71. Y C, que obtuvo 40 en el económico y en el técnico obtuvo 57, en total obtuvo 97 puntos. En este ejemplo, entonces, A obtuvo el primer lugar. B obtuvo el segundo lugar. No, tercer lugar. Tercer lugar. Ay, ¿qué pasó acá? Tercer lugar. En el orden de prelación, ¿no? Y B y C, mejor dicho, obtuvo el segundo lugar. Esos serían los órdenes de prelación en este ejemplo que acabamos de ver. ¿Qué dice acá? Bien, ¿se entendió esto, amigos míos? ¿Alguna pregunta? ¿Están listos para hacer ustedes un ejemplo? Les puedo dar la cifra y ustedes me calculan. O terminamos todavía con el posterior, ¿ya? Entonces, miren, ¿ah? Esto es así en el tema del puntaje económico en una simultánea. Pero ya utilizando el puntaje técnico, sumándolos, me sale el puntaje total. Y finalmente sé con esto quién es el que obtuvo el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Ya está. Vamos a ver, después les voy a dar un ejemplo a ustedes para que lo hagan a ver, pero ahorita cerremos todavía con el posterior. Esto es una evaluación simultánea, donde vas a utilizar esta fórmula, ¿sí? Ay, mira, ya se me movió acá. Pero sabiendo que... ok, listo. Sabiendo que el puntaje máximo en una simultánea es 40 puntos y el técnico 60 puntos. ¿Ya está? Y haces la jugada así de esta manera, ¿cierto? Calculando, verificando y sumando finalmente y obteniendo pues los órdenes de prelación.
pero esto es en una simultánea. Un ejemplo de LP de bienes. Ahora, imaginemos que estamos en una evaluación posterior. Por ejemplo, sería una LP o un CP, un concurso público de servicios. ¿No? Servicios. Entonces, veamos en un caso de servicios cómo es. Evaluación posterior. Manuel, pero ¿cómo sabes que en una CP de servicios es evaluación posterior? Porque recuerden el artículo 93 al 95 del reglamento, donde cada tipo de procedimiento de selección ya tiene identificado qué tipo de evaluación tienes que realizar. ¿Cierto? Eso no se vayan a olvidar nunca. Ok, entonces, la evaluación económica se realiza de manera posterior a la evaluación técnica. Es, entonces, igual. Miren, esta es la fórmula que yo debo utilizar para sacar el puntaje total, que implica que debo multiplicar el coeficiente 1 por un puntaje técnico obtenido por el proveedor, más el coeficiente 2 multiplicado por el puntaje económico del proveedor que estoy evaluando. Y de esa manera me sale el puntaje total de un proveedor, del que estoy evaluando. Para esto necesito varios datos. Necesito saber cuál es el coeficiente 1 y cuál es el coeficiente 2. Un momentito, por favor, amigos míos. Bien, a ver, vamos, sigamos. Miren, entonces, tengo estos datos que necesito tener, pues, ¿cierto? O mejor dicho, que necesito encontrar. Coeficiente 1 por puntaje técnico más coeficiente 2 por puntaje económico. ¿De dónde saco el coeficiente 1 y el coeficiente 2? Primero eso, no se compliquen, ¿no? Tú dices, "Ay, para los que ya saben no hay problema, pero para los que no saben no se estén complicando. El coeficiente 1 y el coeficiente 2 no están en la ley, no están en el reglamento, están en las bases estándar, ya están establecidas. Tú lo eliges de esos coeficientes que están en la base estándar según el tipo de procedimiento de selección. Entonces, miren esto. En este ejemplo, el coeficiente 1 es 0,60 y el coeficiente 2 es 0,40. ¿Pero dónde sacaste esto? Otra vez lo vuelvo a decir. Está en la base estándar. No tienes que hacer nada. Simplemente chequea la base estándar aprobada por el MEF. Y ya está. Ahí están. Ya tienes de los cuatro datos que necesitas, ya tienes dos. Coeficiente 1 y coeficiente 2. Y siempre se mantiene esa lógica de que el coeficiente 1 más el coeficiente 2 tienen que sumar 1. 0,60 más 0,40 es 1. ¿No? Eso tiene que cumplirse siempre. Manuel, entonces me falta el puntaje técnico y el puntaje económico. ¿Es similar a esto que vimos arriba en la simultánea? Sí, similar, no igual. Entonces, veamos otra vez el ejemplo. Imaginemos que tenemos tres propuestas, proveedor A, proveedor B y proveedor C. En el técnico, otra vez, porque acreditaron factores de evaluación, el proveedor A obtuvo 100 puntos. Manuel, ¿pero por qué 100? Si es que arriba dijiste que era 60. Sí, en una simultánea el puntaje técnico es 60 y el puntaje máximo 40. En cambio, en una posterior, el puntaje técnico es sobre 100 y el económico también es sobre 100. Eso es un cambio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, puntaje técnico de A es igual a 100, en este ejemplo que estamos poniendo. El puntaje técnico de B es 95 y el puntaje técnico de C es 90. Ya está, tenemos el puntaje técnico de cada uno de los proveedores. Ahora, necesito el puntaje económico. Ya tengo el coeficiente 1, tengo el puntaje técnico y tengo el coeficiente 2. Me falta el puntaje económico para la fórmula. Tengo que sacar el puntaje económico para cada proveedor. A ofertó 1.000.000, así que la misma fórmula, ¿no? Con los mismos datos. 990.000, ya no por 40, porque sabes que no es una simultánea, sino una posterior y tienes que poner sobre 100, por 100. Sobre la oferta que ofertó, ¿no? El monto que ofertó el proveedor A, que es 1.000.000, y te sale 99. B, 990 por 100 sobre 1.050.000, que es lo que ofertó B. C, la oferta más baja de todas, por 100 sobre la oferta que estoy evaluando, que es de C, que es 990.000.
Entonces, en el económico A tiene 99, en el B tiene 94,29 y el C tiene 100 puntos. ¿Ya está? ¿Qué es lo que hago? No sumo. No puedo sumar 100 más 99. No, porque el puntaje total máximo es 100. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que aplicar esta fórmula. Y habíamos dicho que es puntaje total de la propuesta de A, tanto técnica y económica, es igual a coeficiente 1, que es 0,60. 0,60. Multiplicado por puntaje técnico de A. ¿Cuánto obtuvo A? 100 por 100. Sumado el coeficiente 2, 0,40. Multiplicado por puntaje económico de A. ¿Cuánto obtuvo A? 99 por 99. 0,60, coeficiente 1, por puntaje técnico de A, 100, más 0,40, coeficiente 2, por puntaje económico de A, 99, es igual a 99,6. ¿Ya está? Igual tengo que hacer esa operación por todos los demás proveedores. Puntaje total de la propuesta de B, 0,60, coeficiente 1, por puntaje técnico de B, 95, más 0,40, coeficiente 2, por puntaje económico de B, 94,29. ¿Cuánto me sale eso? 94,71. Y finalmente C, 0,60, coeficiente 1, por puntaje técnico de C, 90, más 0,40, coeficiente 2, por puntaje económico de C, 100. ¿Cuánto me sale eso? 94. En este ejemplo, ¿quién ganó el primer lugar? A, con 99,6. ¿Quién le siguió? P, con 94,71. ¿Y quién obtuvo el último lugar, el tercer lugar? 94, con 94 puntos, C. Primero, segundo y tercero. Miren esto, ¿ah? ¿Quién iba ganando en la propuesta económica? C, con 100 puntos. En la económica. ¿Pero por qué no ganó él? Porque el que tiene más peso, otra vez, es el puntaje técnico más que el económico. No, pero si ambos son sobre 100, Manuel. Sí, pero recuerda que ahora juegas con coeficientes 0,60 y 0,40. ¿Y qué significa? Que si es que el coeficiente 2, ¿no? O mejor dicho, el coeficiente 1, que es 0,60, lo multiplicas por el puntaje técnico, 0,60 por el puntaje técnico, hace que el puntaje técnico tenga mucho más valor que el resultado de la multiplicación del coeficiente 2 por el puntaje económico. Es decir, otra vez la norma en una evaluación posterior está haciendo que tenga más peso el tema técnico que el tema económico, pero ya en una evaluación posterior. Bien, miren esto, amigos míos. No se estén complicando, de repente están en medio trabalengua, lo he dicho, pero si hay dudas, me avisan, ¿ah? Con confianza. Pero más bien les voy a dejar que ustedes hagan el caso, ¿ya? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pero antes de eso, escuchen, ¿no? Y presten atención. Tienes que primero saber, primer paso. Manuel, tengo que evaluar, ¿qué hago? Primer paso. Te vas al artículo 93 al 95 del reglamento para ver qué tipo de evaluación tienes que realizar según el tipo de procedimiento de selección. Y vas a ver, pues eso en los cuadritos que hemos visto, ¿no? Si es evaluación simultánea o si es evaluación posterior. Eso es lo primero que tienes que saber. Segundo paso, si es una simultánea, ya sabes que tienes que sumar los puntajes técnicos, los factores de evaluación y sacar los puntajes técnicos de cada uno, y después sumarle el puntaje económico que haya salido aplicando la fórmula. Ok. Tres, sabes que la fórmula que ya conoces, porque esto no ha cambiado con la norma anterior, en una simultánea, lo que cambia en verdad, ¿qué cosa es? El puntaje máximo, que máximo es 40 puntos. Y por tanto ya sabes que el puntaje técnico es 60, porque 40 más 60 es 100. Aplicas la fórmula sabiendo que MB es la oferta más baja de todas, multiplicado por el puntaje máximo, que es 40 puntos, sobre la oferta que estás evaluando. Y te sale el monto. Sumas después el puntaje técnico con el puntaje económico de cada proveedor y te sale el puntaje total de cada uno de ellos. Y en base a eso sabes qué orden de prelación tú. En cambio, en el posterior, ¿cierto? Tienes otra fórmula, pero igual necesitas saber un puntaje económico que vas a hacer, lo vas a encontrar utilizando la misma fórmula, solamente que en la fórmula el puntaje máximo ya no va a ser 40, sino 100. Y en el técnico
ya sabes que también es por 100. Es decir, puede obtener 100 puntos, dependiendo de qué factores de evaluación ha acreditado. Y sumas, pero no sumas así tan simple, sino aplicando los coeficientes de ponderación. Coeficiente 1, coeficiente 2 y ya está. Ok, ¿se entendió? Coméntenme, amigos míos, si no, a ver, hacemos un ejercicio, pero ya ustedes, con ustedes. Por ejemplo, utilizando este mismo ejercicio, pero ustedes agarrando su celular, ¿ya? Van a hacer el siguiente, el mismo ejercicio, pero con otros datos. Pero quiero que me saquen ustedes los puntajes. Entonces, imaginemos esto, ¿ya? Esto se mantiene, es una LP de bienes igual, tres propuestas, solamente que acá no ofertó 1.000.000, sino estamos hablando de 500.000 soles. Acá estamos hablando de 550.000 soles. Y acá estamos hablando de, ¿no? 525.000 soles. Mucho cero. Listo. Entonces, sáquenme el puntaje económico. Este puntaje técnico se mantiene, así que esto lo vamos a borrar para que ustedes saquen el puntaje. Eso también lo borramos. Esto de 1 o 2 vemos a quién le corresponde. ¿Ya? Y acá también borramos este puntaje económico también, porque no es. Y el técnico sí podría mantenerse de esa manera. Bien, entonces, obviamente estos montos van a cambiar. Lo que se mantiene es el 40. Vamos a hacer uno y ustedes hacen lo demás, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer el de A, para que me sigan todos. Ya sabes que en... ¿Dónde estamos? Esto porque está acá. Mm. Un momentito. Listo. Entonces, miren esto. ¿Ah? Voy a hacer el de A y ustedes van a hacer el de B y el de C. ¿Ya? Entonces, si tengo tres propuestas, en la fórmula tengo que primero poner MB. Y MB es la oferta más baja de todos. ¿Cuál es la más baja? ¿Medio millón? 1.000.000, medio millón 50.000, medio millón 25.000. ¿Cuál es la más baja? Pongo medio millón, ¿cierto? La más baja de todas. Eso lo vas a repetir en todas. Voy a multiplicar por 40 porque es el puntaje máximo que se puede obtener ahí. Y lo voy a dividir, ¿cierto? Lo voy a dividir por la oferta que estoy evaluando, que es justamente la más baja, 500.000. Y me sale esto. Entonces, puedo ver que medio millón arriba, medio millón abajo se van, ¿cierto? Y me queda 40 puntos. ¿Cuánto obtuvo de puntaje A? 40. 40 más 60 del puntaje técnico de A me sale 100. Y por tanto, vamos a ver si alguien empata o no, pero eso ya lo van a hacer ustedes. Bien, entonces ahí hay un ejemplo, ¿no? Les voy a dar unos 5 minutitos para que terminen B y terminen C, amigos míos. Igual pueden preguntar, ¿ya? Pero a partir de ahora, 5 minutos para que ustedes me saquen el resultado de B en la económica y finalmente el puntaje total de B
el C económica y finalmente el puntaje total de C. ¿Ya? 5 minutos, a ver, quedo acá y voy a preguntar aleatorio, ¿ah? Así que sí o sí pregunten con confianza. ¿Ya? Vamos a partir de ahora. Así que en 8:40 máximo estoy recibiendo las respuestas. Pregunten, pregunten si hay consultas con confianza. Ya saben que con su celular pueden hacer las operaciones al toque. Y un papelito al costado si es que hay dificultad o para anotar algún tema, ¿no? ¿Ya? A ver. A ver, avance. 3 minutitos. 3 o 4. 4 minutitos. Mientras me traigo mi agüita. Pregunten, ¿ah? Con confianza. Ya, amigos míos, vamos terminando. Un minutito. Pregunten.
Bien, amigos míos. Ok, creo que es suficiente. A ver, ¿quién me da el resultado de B? B, por ejemplo, en el económico ofertó 550.000. Ponemos 500 aquí, ¿cierto? Y le bajamos acá 550.000. Y B, ¿no? 500.000. Y abajo 525.000, ¿no? Ok, ¿quién tiene el dato? A ver, ¿cuánto tuvo B en el económico? ¿Cuánto tuvo C en el económico? Vamos, participen con confianza. ¿O quieren que llame? A ver, Edo. Clara, ¿tienes el dato? Eduard, FN, Milagros, Raúl, Ingrid. ¿Nadie? Vamos, vamos, con confianza. Creo que nadie hizo. Vamos, chicos, tienen que... Tú dirás, no, pues eso lo ve el evaluador, eso lo ve el comité, eso lo ve el oficial, eso lo ve el jurado. Yo ¿por qué tengo que ver ese tema? Es que, entonces, ¿cómo sabemos si lo hizo bien o no? Y recuerda que cualquiera de nosotros puede ser comité, cualquiera de nosotros puede ser jurado, cualquiera de nosotros, bueno, no, y ahí sí no. Cualquiera no puede ser oficial de compra, ¿no? Pero sí comité o sí un jurado. Entonces, jurado sí que tiene la especialidad. Entonces, cuidado ahí, ¿ya? Acá, por ejemplo, es 36.36, ¿no? Ahí está, periódico, ¿no? Entonces, tenemos que 36.36 más 55 te sale 91.36. ¿Alguien sacó a C? ¿Cuánto es medio millón por, o de repente tú no ves esto directamente, pero sí ves cuando de repente alguien denuncia sobre estos temas? Pero ¿cómo vas a analizar el tema de la denuncia si no sabes si lo hizo bien o no lo hizo bien? ¿Cierto? 38.09, docente. Mm. 38.09. Y por tanto, ¿cuál es el puntaje total? A ver, sumemos. 38.09 más 57, que sale 95.09, ¿no? Listo. Entonces, ay, ¿qué pasó? Acá como vemos, vamos a ver quién ganó. Acá es 100, acá es 91, 95. Entonces, este obtuvo el primer lugar en el orden de prelación. Este obtuvo el tercer lugar en el orden de prelación. Y este obtuvo el segundo lugar, ¿no? En el orden de prelación. Bien, hagan este ejercicio, ¿ah? O sea, tengan que familiarícense con esto, ¿no? Para poder entender el tema cuando tengan que evaluar. De hecho, lo tienen que saber, ahí no hay excusa. No, Manuel, yo soy comité, pero todo se lo dejamos a logístico. No, pues, recuerden que todos son solidariamente responsables, ¿cierto? Lo dice la norma. No, que yo veo ya en temas de investigación, con más razón, ¿no? ¿Cómo sabemos que el que te está diciendo la verdad o el que ha denunciado está hablando hasta tonterías? No, es que es el órgano de control. ¿Cuántas veces el órgano de control se ha equivocado? ¿Cierto? ¿Cuántas? Y no porque sea el órgano de control, sino todos nos podemos equivocar. Entonces, qué mejor si es que efectivamente le damos una revisadita y nosotros mismos verificamos que es así y no creemos simplemente porque alguien nos lo dice, ¿cierto? Ok, ahí está el ejemplo, ya practiquen. Finalmente ya no vamos a seguir con este tema del tema de los ponderados, se nos va a ir la hora. Más bien cerremos.
Ay, ya no lo grabé. Ah, no, sí, lo grabé. Ya está. Cerremos más bien con el tema de procedimiento de selección, cosa que en la clase que viene vemos puro ejecución contractual también. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Buenas Pregunta. noches. ¿Podría hacerle una pregunta antes de que cierre esta Claro, fase? claro que sí, con confianza, por favor. Ya. En cuanto a lo que es la fiscalización posterior, Ujú. usted acaba de referir hace un instante, ¿no? De que durante el desarrollo de un procedimiento suelen haber postores que presentan documentación o información inexacta. En Sí. los procedimientos, en las leyes anteriores se hablaba también de lo que es la fiscalización posterior, ¿no? Pero si nosotros nos Ujú, encontramos en la etapa todavía de selección, de evaluación, ¿no? Si el comité en ese momento que está evaluando las propuestas técnicas advierte, tiene la capacidad de advertir documentación inexacta, o sea, ujú. pertenece, está dentro de su función hacerlo. No he verificado, o sea, soy sincera que la nueva ley aún yo no la he leído en su integridad, pero no sé si un procedimiento actual con la nueva ley también hace referencia a lo que es la fiscalización de la documentación o si el comité Sí. tiene esa facultad para poder establecer, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un acta, y en el acta se Ujú, indica, ¿no? De que se descalifica a un postor porque se advierte la existencia de presunta información inexacta porque se ha consultado una plataforma virtual del Estado, ¿no? ujú. Esa observación se puede realizar porque no la había visto yo en actas de evaluaciones anteriores. Es la primera vez que yo leo un acta así, Ok. A del ver, otorgamiento de buena práctica. sí, sí, perfecto tu consulta y la idea es la siguiente, ¿no? Primero que recuerden que el tema de fiscalización posterior no es propio de la norma de compra, es decir, no nació en la norma de compra pública, eso viene de la LEPAG, ¿no? De la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿cierto? De la 27444. Y ahí en la 27444 se habla que la fiscalización es de manera aleatoria. Y de hecho la nueva norma ya empieza a utilizar también esto. Es decir, ya en tu caso puntual de tu pregunta, oye Manuel, pero yo sé que cuando se consiente la buena pro, para la firma del contrato yo tengo que hacer la fiscalización sobre el que ganó la buena pro, pero con buena pro consentida. Eso se mantiene igual que la norma anterior, inclusive ahora te habla del consentimiento, o sea, tienes que esperar el consentimiento para hacer esa fiscalización. Si no, ¿para qué haces la fiscalización si es que por más que haya ganado la buena pro no se consiente y firmas con otro, ¿cierto? Pero, y ahí ese es un primer hito. Dos, la pregunta puntual. Yo puedo hacer el comité podría hacer una fiscalización durante el procedimiento de selección, inclusive sin haberse otorgado la buena pro, inclusive sin haberse consentido la buena pro. ¿Podría hacerlo? No, no es competencia del comité. Esto es competencia de la DEC. Siempre ha sido competencia de logística y la idea es que siga siendo competencia de logística. Y la nueva norma también lo dice, ¿ya? Entonces, ¿es competencia de quién? De logística. Ok, entonces, ¿qué puede hacer el comité? Porque el comité, como en el ejemplo que tú estás diciendo, con la norma anterior, me imagino que es tu caso, ¿cierto? Con la norma anterior, con más razón. Con la norma anterior, ¿qué sucedía? Y con la nueva norma igual. ¿Qué sucede? El comité está revisando los documentos y advierte que hay supuesta documentación falsa inexacta. ¿Por qué? Porque según ellos han visto y hay una firma sobrepuesta, hay temas ahí mal, no sé, pues rayas y medio, cosas medias raras y sospechosas. No, eso no, Manuel. Lo que pasa es que, como te he dicho, ellos han entrado al sistema, han verificado, por ejemplo, en el sistema de seguimiento de inversión pública y se han dado cuenta que ese contrato que mencionan, que es el que probaría la experiencia, en verdad es otro contrato con otro monto, con otros números y con otras personas. Y por tanto, no es que estén simplemente alucinándose peritos, y está claro que a veces los comités hacen eso, ¿no? Se alucinan peritos, se alucinan super investigadores y se alucinan que pueden ver más allá de lo evidente, ¿no? Cuando inclusive en un juicio todavía hay todo un tema de trámite y procedimiento para verificar si es o no documentación falsa o inexacta. Pero, claro, algunos miembros del comité se alucinan, pues. Y peor, algunos órganos de control también alucinan que el comité tiene que hacer eso. Y eso está mal, es ilegal.
porque no tienen esa competencia. Entonces, por más que haya ese indicio, ¿cierto? Por más que haya una supuesta documentación falsa e inexacta, no es competencia de la DEC. ¿Qué tiene que hacer la DEC? Ni bien advierte un supuesto documento falso, falso o inexacto, ¿qué tiene que hacer? Mandárselo a logística, a la DEC, para que la DEC haga la fiscalización. Ese es el procedimiento legal. Si no estamos dejando que el comité asuma competencias que no le corresponden, ¿cierto? Y que van en contra de la norma. ¿El comité puede paralizar el proceso mientras se hace la fiscalización? No debe hacer eso. Recuerden que el proceso es perentorio y preclusivo. Manuel, pero tú sabes que en la práctica lo que pueden hacer es para no seguir adelante y para no estar firmando contrato con alguien que después se va a caer, pueden prorrogar los procesos de selección. Sí, pueden hacer eso, pero tienen que justificar. Y medio raro si justifican bajo esa lógica, ¿no? La idea es que entonces, primer paso, no es competencia del comité. El comité no es un investigador, no es un inspector, no es un investigador. No, 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 no lo es, pues no es un perito. Pero además, ¿por qué? Porque la norma establece textualmente que ¿quién lo debe hacer? La DEC. ¿Ya? Entonces, la DEC tiene que correr con la fiscalización. Ahora, Manuel, pero es evidente porque entraron al sistema evidente. ¿Tú crees que las cosas se hacen porque es evidente? Eso muchas veces lo he escuchado, ¿no? Es que es obvio, es evidente, está clarísimo. ¿Clarísimo? ¿Así administramos justicia? Porque es clarísimo, porque es evidente. Bueno, la justicia a veces se define así, ¿no? Pero está mal. La pregunta es, ¿hiciste la fiscalización siguiendo el procedimiento correcto? ¿Sí o no? Ah, ese es el tema. Y ahora, en la fiscalización, claro, verificarás el sistema. ¿Pero será suficiente con el sistema? ¿Acaso cuánta información incorrecta está subida en el sistema? ¿Cuánta? Sobre todo en sistemas de inversión. ¿Cuánto contrato, actas mal hechos están metidos ahí en el sistema? Y en el mismo se hace. No, pero debe guardar concordancia. ¿Pero no se equivocan las entidades en subir información? ¿O todo es pulcro? Entonces, no basta con que, no, es que hay un sistema oficial. Sí, pero también eso significa que alguien subió esa información, que es la DEC también. Y la DEC se pudo haber equivocado. Y ya ni cuento qué cosas hemos encontrado en el SEACE subido al sistema, ¿no? Cada cosa hasta vergonzosa hemos visto en los procesos que se han subido y que no deberían estar ahí, ¿no? Bochornosas. Entonces, claro, la fiscalización no tiene que ir solamente a verificación de sistemas. Pregunta a la fuente directa. ¿Lo has hecho? No, es que tengo que correr, pero estamos hablando de que vamos a bajarnos un proceso. Vamos a bajarnos de repente a un proveedor. O peor, va a depender si es que me denuncian o no a mí como funcionario. Entonces, tengo que hacerlo bien, ¿no? Es como que ya en los procesos arbitrales y judiciales también. Oye, ¿esa prueba es lícita? ¿Cómo es, no? En nuestro país, por ejemplo, muchas veces hay eso. Hemos encontrado la prueba. ¿Y cómo la has encontrado? Cometiendo una ilegalidad. Hay una ilegalidad que quieres probar con una prueba obtenida ilegalmente. Alucinante, ¿no? Alucinante. Pero bueno, no, es que en fin, lo cierto es que aquí, para no irnos en las ramas, en el tema de la fiscalización posterior, ¿cierto? Ya sabemos quién es el competente. Quizás ahí sería interesante, léanse el artículo 83 del reglamento, ¿cierto? Hay un tema ahí futurista, ¿no? De poder verificar la información en la FUP, en la ficha única de proveedor, pero claro, sabemos que en la ficha única de proveedor todavía hay información incipiente. Por el tema de los impedimentos no hay nada. No, o sea, hay, Manuel, una sección de posibles conflictos, no te dice absolutamente nada y eso no es objetivo ni a balas, ¿no? Y te puedes generar un tema de responsabilidad, pero es información oficial del OS. Sí, pues por eso no está implementado. Y a algunos les sale el aviso tremendo que te dice que se va a implementar progresivamente. Y a algunos sí les sale algún tipo de información, pero no tiene nada que ver con impedimentos. ¿Te ciñes por esa información? No hay forma, pues, ¿cierto? Te puede ayudar quizás para una referencia inicial, para un primer paso, pero no para tomar la decisión de que sí es documentación falsa o inexacta. Eso es súper delicado. Ya entonces, en tu caso, hasta donde veo que entiendo que ha sido con la norma inclusive anterior, el comité no puede rogarse esa competencia, ¿no? Y hay muchos que avalan eso. Y es más, estimulan que el comité haga eso. Pero lo que están haciendo es más bien hacer que el comité cometa una ilegalidad.
que crea su propio procedimiento que está fuera de la norma. O sea, nos están pidiendo que el comité sea un legislador y crea su propio procedimiento. Es alucinante, ¿no? Y los comités también a veces por miedo, otra vez, se mandan a tomar esas decisiones, pero están contraviniendo la norma, ¿no? Entonces, eso, ahí quizás habría que tener cuidado y verificar eso, ¿no? Eso fue tu pregunta, ¿eso te llegué a responder o de repente me fui por las ramas y me fui a responder ya otras cosas? Sí, ¿Estuvo bien? o sea, en todo caso, no correspondía descalificar la propuesta técnica. ¿No? Hasta que salga el resultado de la fiscalización hecha por el competente que es el logístico, ¿cierto? Claro. Claro, Y en todo caso, si la DEC va a tener que realizar ese proceso de fiscalización, puede recurrir, estimo, como también debe prever la norma, porque es con la nueva norma. con la nueva, genial. Sí, con la nueva norma. Entonces, si es así, entonces correspondería a lo que son los procedimientos de nulidad o establecer la nulidad y retrotraer los procesos, porque Exacto. tiene ese poder de poder corregirse aún, pues, ¿no? Ya no es algo aún consumado. Perfecto, claro que sí. Si ya se siguió el procedimiento correcto, es decir, si ya la DEC hizo la fiscalización y además obtuvo el resultado y queda claro que hay documentación falsa e inexacta como producto de la fiscalización, está claro que ahí lo que hace el logístico es le comunica eso de frente al comité, porque de repente lo hizo tan rápido, lo manda al comité y el comité de repente no adjudica a nadie. Genial, ¿no? Si no adjudica a nadie todavía, lo descalifica por documentación falsa e inexacta en base a la fiscalización. Genial. La DEC, logística, actuó rapidito. Pero por lo general, logística se demora. Y no porque quiera logística demorarse, sino que cuando se hace la fiscalización, imagínate, ¿no? Yo soy logística y le pregunto a esta empresa, oye empresa, dime si este documento es verdadero. Cri, 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 cri. Pasaron una semana, 2 semanas, hasta esto ya pasó todos los plazos del procedimiento de selección y el proceso no puede pararse, pues. Es preclusivo y perentorio. Y además, si es que ya se consiente, nace la obligación de firmar el contrato bajo responsabilidad de las partes. Es decir, la entidad no puede decir, yo no voy a firmar porque voy a seguir esperando toda la fiscalización hasta que se defina bien esto. No puede hacer eso, pues, porque hay procedimiento para la firma del contrato que tiene plazos perentorios y preclusivos y bajo responsabilidad. Entonces no es porque no quiera hacerlo logístico, sino que el que tiene que responder no responde, pues, ¿cierto? Yo no va a ir y le va a meter una pistola, oye, responde. Eso sucede y a veces muy frecuentemente responden inclusive después de la firma del contrato. Pero si estuvo con suerte logístico y respondieron y se dio cuenta que efectivamente hay conexión falsa e inexacta, comunica al comité, el comité lo descalifica. No, Manuel, ya otorgó la buena pro. Igual, se declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro y el comité finalmente retrotrae y descalifica pro y sigue adelante con los demás. Esa es la lógica y el orden. Manuel, pero ¿y qué pasa con la facultad discrecional de la nulidad de proceso? Sí. Recuerden que igual, independientemente de todo esto, la nulidad de un procedimiento de selección es facultativo, no es obligatorio. Y esto da pena repetirlo, yo lo he repetido tantas veces, y no yo, lo ha dicho el OCE con su CODE, y ahora el nuevo OS probablemente lo va a volver a decir tantas veces. Es facultativo, no es imperativo. ¿Qué quiere decir, Manuel? ¿Que por más que haya documentación falsa inexacta se puede seguir adelante? Sí, tienes que analizar cada caso concreto. ¿Por qué? Porque igual en el tema de resolución de contrato, nulidad de contrato, igual nulidad de proceso, hay hartas facultades discrecionales, artículo 27 de la ley. ¿Por qué? Ejemplo, Manuel, son varios proveedores, estamos en una situación de emergencia, esto es indispensable, no podemos parar, la fiscalización no llega o se ha seguido todo el procedimiento tal cual, ¿cierto? Y el que quiere cuestionar no lo cuestiona formalmente, no lo cuestiona bajo los procedimientos normales. Entonces, ¿qué hacemos? Es urgente porque, imagínate, ¿no? Dios no quiera, estamos en otro COVID-19. La gente empieza a morir. Entonces tú dices, bueno, dos posibilidades. ¿Este servicio es importante? Sí. ¿Este bien es importante? Sí. ¿Esta obra de emergencia es importante? Obvio, pues es de emergencia. Pero ¿sabes qué? Tú tienes la decisión. Imagina que tú seas la autoridad de gestión administrativa, ¿no? Tú eres la autoridad de gestión administrativa, la que define si es que declaras nulo o no un procedimiento, o un contrato o una resolución. Y tú tienes dos opciones. Tú dices, bueno, a ver, área usuaria, logística, infórmeme. ¿Declaro la nulidad o no? ¿Conviene o no?
te dirán, el legal te dirá desde su punto de vista jurídico si conviene o no. Jurídico, el legal. Si es que entra el legal, porque a veces ni el legal entra, ¿no? La norma no exige obligatoriamente ese tema. Pero podrías consultar y qué bien si es que participa tu jurídico. Tu logístico debería pronunciarse, claro que sí. Tu logístico hará su análisis desde el punto de vista técnico logístico. ¿Tu área usuaria se pronuncia? Por supuesto, tu área usuaria se pronunciará desde el punto de vista técnico como área usuaria. Y cada uno tendrá su posición de repente. Uno dirá sí, uno dirá no. Tú decides como autoridad de gestión administrativa. ¿Por qué? Porque puedes tomar una decisión. Una, que se mueran, pues. Me interesa un pepino, que se mueran todos. Si tienen que morir, ya saben que por el COVID se murieron más de 200.000, ¿no? Bueno, que se mueran dos más, pues. O tres, o cinco. ¿Qué importa? Y ya está. Total. Que aguanten, que esperen unos días más. Pero yo declaro la nulidad sí o sí. Bueno, si ese es tu razonamiento, no voy a decir que eso está bien. Eso para mí es enfermizo. Y algunos piensan que eso es correcto. Y lo más triste, en nuestro país comúnmente se declara la nulidad porque, ¿qué piensa otra vez el funcionario? Qué miedo, porque si no declaro la nulidad van a pensar que yo estoy coludido, que estoy queriendo hacer algo, que estoy queriendo beneficiar y por tanto mejor declaro, pues. Oye, pero estás hablando de una finalidad pública. Me interesa esto es nada, la finalidad pública. No me interesa. A mí lo que me interesa es mi responsabilidad, que nadie me denuncie y nadie esté pensando que yo hice algo malo. Bueno, esa es una posibilidad. ¿Por qué? Porque las nulidades son discrecionales. Artículo 27 de la ley, y justamente cuando veamos nulidad de proceso vamos a ver eso. Entonces, igual, ¿no? Pero hay documentación falsa inexacta. Exacto. Denúncialo, pues. O sea, no quiere decir que no lo denuncies al mal proveedor. Tienes que denunciarlo porque presentó supuesta documentación falsa inexacta, pero ni siquiera a ti te corresponde determinar al 100% si le corresponde la sanción. Eso le corresponderá al tribunal. Y el tribunal lo denunciará después penalmente, de ser el caso, porque de repente hasta lo absuelve. Pero lo que te corresponde a ti es sí o sí denunciarlo ante el tribunal. Pero la decisión sobre seguir o no seguir, es una decisión mayor. ¿Por qué? Porque hay temas en juego que son mayores al mero procedimiento. ¿Cuáles son los temas mayores? El derecho a la vida, pues, el derecho a la salud, al orden interno, temas mayores, derechos fundamentales. No, es que a mí me interesa mi responsabilidad. Bueno, pues ya sabes que en la mayoría de casos en el país, todas las entidades piensan primero en su responsabilidad, en su temor, en su miedo, y lo último que estamos pensando es en el ciudadano, en la sociedad. ¿Queremos pensar así? Es una facultad discrecional. Por eso la norma te da esa facultad a ti, porque tú conoces cada caso concreto. Tú conoces cuán urgente, cuán necesario, qué cosa, ¿no? Está esperando la sociedad de ti en esa contratación. Ya está. Y lo digo así de trágico porque es muy cierto. Ahorita, en este momento, mientras estamos hablando, se están muriendo gente en neoplásica, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque no hay atención, no hay medicamentos, no hay equipamiento, porque algún iluminado siempre no falta y dice, declara la nulidad nomás, ya está, que se mueran. Bueno, no lo dicen así, ¿no? Sino que declara la nulidad es lo que conviene. Ya está. No les interesó el niño, no les interesó el adulto, no les interesó nada. Entonces, ya me he ido por las ramas, pero todo eso hay que analizar en su conjunto, ¿no? Vamos a hablar después de eso con más detalle, quizás cuando hablemos de nulidad, que viene ya la próxima clase hablando de eso, tanto también en resolución de contrato como nulidad de contrato. Con eso no quiere decir que, ojo, no quiero decir que, no declares nunca la nulidad. No, no estoy diciendo eso. Analiza cada caso concreto, evalúa, sustente, ¿no? Pero siempre ten presente la finalidad pública, la finalidad pública, la finalidad pública. Eso es lo que nos debe hacer, somos servidores públicos, para eso estamos, pues, ¿cierto? Bien, eso sería quizás ya me fui, creo que más de las ramas, ¿no? Me fui por otro tema adicional, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Está concatenado. Bien, amigos míos, vamos a dejarlo aquí, salvo que tengan alguna pregunta adicional, con confianza. Si no, nos vamos a descansar. Ustedes dirán, tú dirás, Henry. Doctores, muchas gracias, doctor Manuel, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta adicional, o si no, damos por concluida la sesión de hoy y nos vemos el próximo 29 del presente. Perfecto. Bien, amigos míos, a descansar entonces. Bendiciones a todos. Cuídense. Muchas gracias. Muy buena noche. Buenas noches.